De esta forma concluimos las noticias a las 8:45. Soy Juan José Ríos. Gracias por su confianza. Ahora continúa el análisis y las entrevistas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Iniciamos ya a las 8:45 en esta fase ya de entrevistas y análisis. Noche de jueves lluviosa, noche, bueno, toda esta semana ha sido bastante lluviosa, pero bueno, vamos a abordar temas de interés nacional. Vamos a hablar pues sobre todo lo que generó dudas esta mañana, el tema de las disposiciones presidenciales. Hubo mucha duda si se volvía al confinamiento, si se volvía al tema de cerrar los departamentos, si se podía hacer movilidad interna. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de invasiones y también suspensiones de desalojo en la finca Cubilwitz, una finca que pues bueno, también fue noticia hace varias semanas. Pero antes saludamos también a Cristian Castillo, que como todos los jueves nos acompaña en esta mesa. ¿Cómo estás? Mario, buenas noches. Pues ahí sobreviviendo al COVID-19. Ya nadie piensa en el COVID-19. Así que ya empezamos a agarrar dinámicas de país. O sea, digamos, el primer semestre fue todos enfocados, sí, pánico total. Y ya pues a estas alturas estamos ya en septiembre, noveno mes, pues ya otras dinámicas, ¿no? Increíblemente la sociedad guatemalteca asumió la enfermedad, asumió una enfermedad endémica que tiene posibilidades de ser evitada y que bueno, pareciera que la sociedad está tratando más eso, evitar el contagio que entrar en esa dinámica de autoproteccionismo que no se puede mantener por mucho tiempo. Claro. Bueno, y vamos a hablar precisamente del tema del COVID-19 y ya le dábamos un adelanto. Esta mañana surgió mucha confusión en la población en torno a qué iba a pasar a partir del 18 de septiembre. Hoy fueron publicadas en el Diario Oficial las disposiciones presidenciales con algunas modificaciones que pues bueno, para hablar precisamente de ese tema y solventar las dudas y quedar todos claro qué ocurre a partir del 18 de septiembre en el país. Nos acompaña esta noche el titular de la Comisión Presidencial contra el COVID y atención a la emergencia del COVID-19, la COPRECOVID, el doctor Edwin Asturias, para hablar precisamente sobre estas disposiciones. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Cristian. Gusto estar con ustedes hoy. Doctor Asturias, se generó mucha controversia el día de hoy a partir de las disposiciones que fueron publicadas. ¿Qué de nuevo hay que ponerle atención a esas disposiciones y qué afectará de manera directa y real lo que ya hemos venido viviendo en las últimas semanas? Bueno, primero quiero estar muy claro de que no debemos bajar la guardia ante esta epidemia. Hemos pasado en la región central y metropolitana ya lo que pareciera ser la primera ola de contagios. No sabemos cuántos guatemaltecos llegaron a infectarse en este momento, pero estamos viendo ese descenso y creo que hemos logrado mantener la curva controlada por ahora, basado cabalmente en este tablero de regulaciones que el Ministerio de Salud Pública, bajo recomendación de la COPRECOVID, ha puesto en marcha. Es claro de que se tiene a la baja. Existen ya actividades que el gobierno ha decidido, digamos, poder aperturar. Una de estas fue esta nueva disposición de abrir las fronteras del país, lo cual significa no solo la apertura del Aeropuerto Internacional Aurora, que se había anunciado ya para el 18 de septiembre, sino también las fronteras y los vuelos nacionales. Lo que tiene que quedar claro a los guatemaltecos es que de ninguna manera el resto de restricciones que se tenían antes han cambiado y que definitivamente el tablero de alertas sanitarias continúa vigente y por tanto que si bajamos la guardia y no seguimos estas regulaciones, ese repunte que estamos teniendo puede ser más acelerado y más rápido de lo que pensemos y echemos por la borda todas las ganancias que hemos tenido. Ahora bien, doctor Asturias, es decir, para que nos quede muy claro, si alguien necesita, digamos, salir el 18 de septiembre a algún departamento por X motivación, ya sea incluso porque quiere ir a pasar el fin de semana a algún departamento, lo puede hacer. Esto no ha estado en este
momento prohibido, como usted lo sabe. Lo que no está claro es que si usted se va a mover a un departamento o un municipio que está en rojo, usted debe saber que usted se está moviendo a un lugar de posible alto contagio. Así que yo el llamado que le hago a los guatemaltecos es que esto que se está disponiendo es de sentido común, ¿verdad? Si a usted le digo que usted vaya a meterse al fuego, usted decide si quiere meter las manos al fuego o no. En este caso, usted se quiere mover a un departamento donde hay alto contagio y usted va a hacerlo de una manera que puede exponer a su familia. Mi consejo como médico y como saludista sería que usted tratara de evitarlo al máximo. Ahora, doctor, ¿cómo entender pues la literal C que establecía precisamente que se restringía la locomoción, circulación y tránsito de los habitantes a cualquier lugar de la República mediante vía terrestre, aérea, marítima? ¿Cómo entender esa redacción en el acuerdo gubernativo que fue publicado? Ese literal C del que usted habla, Cristian, es una literal C que había estado ahí en las últimas semanas. O sea, esa restricción no ha sido cambiada en lo absoluto. Si usted va para atrás a las disposiciones presidenciales anteriores, usted notará que esa restricción no ha sido cambiada. Es posible que necesite una aclaración, dadas las preguntas. Lo que sabemos es que el guatemalteco hoy por hoy está queriendo movilizarse más. Y obviamente esa locomoción que había estado antes ahí, pero que los guatemaltecos estaban utilizando poco por cabalmente la cuidado y la autorrestricción que se habían dado, creo que ahora se hace más a la pregunta y se está trabajando para estar seguro que esa disposición quede mucho más clara de lo que ha provocado la confusión en este momento. Pero si nos vamos al pie de la letra, uno puede ver que la restricción de la que usted comenta hoy estaba ahí desde hace básicamente 2 meses o más. En el tema de las playas, doctor Asturias, también la población se pregunta, ¿se puede ir a una playa? ¿No se podrá ir a una playa? Se lo preguntamos para que nos quede bien claro y sobre todo a nuestra audiencia que nos ha estado va a preguntar el tema si se puede ir después del 18 de septiembre a una playa. Muchos guatemaltecos han ido a lagos, a ríos durante estas semanas. Pues esa, digamos, fue una primera duda que también surgió porque el director del INGUAT también hacía énfasis hoy en la mañana que estas iban a estar cerradas. Entonces, ¿cómo queda el tema? Bueno, de nuevo, estamos hablando de que si usted tiene un municipio en alerta roja, estas áreas públicas en las cuales sabemos que es más probable que usted termine no poniéndose una mascarilla y estando aglomerado con otras personas, es lo que nosotros desde el punto de salud pública tememos más como en los lugares donde se van a dar mayor nivel de contagio. Por ahora, la recomendación y la regulación establecida por el Ministerio de Salud Pública es que tanto las piscinas públicas como las playas públicas, como aquellos lugares de recreación donde se pueda dar claramente una aglomeración de más de 10 personas, están no permitidos. O sea, no se permite que usted llegue a estos lugares. Obviamente siempre vamos a ver que hay gente que quiere transgredir esas regulaciones, pero de nuevo lo hace con su cuenta y riesgo y sabemos que su probabilidad de regresar con un contagio va a ser mucho mayor. Doctor Asturias, para tomar la decisión de la apertura de fronteras, ¿hubo alguna coordinación con los países vecinos en cuanto a definir cuál va a ser el tratamiento de aquellos que vayan y vengan en el tráfico internacional de los países vecinos respecto a la cuarentena o las pruebas? ¿Hay algún nivel de coordinación en ese sentido? Doctor Asturias. ¿No se escucha, doctor? Lo perdí por un momento, ¿me podría repetir la pregunta? Con mucho gusto, doctor. ¿Hay algún nivel de coordinación a nivel de los países vecinos respecto de la apertura de las fronteras para requerir algún tipo de tratamiento a aquellos que atraviesen fronteras de uno a otro país, tomando en cuenta las cuarentenas o pruebas para garantizar que no sean portadores de la enfermedad? Sí, obviamente en este proceso cada país tiene ha interpuesto sus propias, digamos, regulaciones.
Por ejemplo, sabemos que Costa Rica tiene una regulación muy similar a Guatemala en términos del aeropuerto internacional, porque sabemos que el tránsito de personas que vienen de otros países donde tal vez la enfermedad no esté tan controlada o tengan diferentes sistemas de salud, vaya a ser distinta. A nivel de las fronteras terrestres sabemos que la mayoría de ese tránsito es local, pero puede ser también a través de la frontera un poco más persistente. Y hay una coordinación con El Salvador, así como con México en ese proceso. Lo que sabemos es que esa apertura de frontera terrestre nos va a permitir tener un control probablemente más estricto sobre ese paso de personas de un lado a otro. Creo que era muy claro de que entre la limitación del tránsito en fronteras, lo que estaba provocando era un tránsito no oficial que existía y que probablemente facilitaba esos procesos de contagio sin tener un control correcto del proceso. Ahora bien, doctor, otra de las preguntas que me surgen mucho durante los últimos días, desde que se anunció que el 18 de septiembre se abre de nuevo el Aeropuerto Internacional Aurora y por las características del tráfico aéreo entre Guatemala y Estados Unidos, la cantidad de gente que a diario vuela hacia el país del norte y viceversa. ¿Cómo se está preparando este protocolo? ¿Se podrán, digamos, algunos estados, provenientes de algunos estados? ¿Cómo es el tratamiento que se le da tomando en cuenta que Estados Unidos atraviesa una situación, digamos, bastante crítica en torno a este rebrote de casos de COVID-19? Sí, por ahorita no se han limitado los estados de los cuales los vuelos puedan ocurrir. Lo que sabemos es que las mismas aerolíneas van a comenzar de una manera gradual y ordenada. Por ejemplo, no todas las aerolíneas que volaban de Estados Unidos a Guatemala y viceversa van a reiniciar sus vuelos inmediatamente y de hecho el número de vuelos por semana van a ser limitados, lo cual le permite tanto a Guatemala como a las aerolíneas mismas ir ajustando esos protocolos, aunque los protocolos que se están trabajando en conjunto con la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Salud son protocolos que creo que van a permitirnos esa seguridad que los pasajeros puedan tener a su llegada. Claramente, como le digo, no esperamos que el tránsito aéreo se regularice a los niveles que teníamos antes. Es probable que en este momento se inicie con no más de un 20% de los vuelos comerciales que existían antes y paulatinamente las aerolíneas, conforme la demanda de tráfico aéreo aumente, van a ir aumentando esa capacidad de transporte que se tenía antes, ¿no? Doctor Asturias, nos acercamos pues a la fecha central del mes patrio, que es el 15 de septiembre, y se había hablado desde la iniciativa privada de una posibilidad de que se diera un fin de semana largo desde el 14 para tratar de promover el turismo interno. ¿Cómo evalúa usted esta posibilidad a partir de la situación en la que está actualmente el avance de la pandemia en el país? Bueno, la Coprecovid de hecho tenía una recomendación con respecto a esta posibilidad de tener un asueto o un feriado prolongado. La evidencia científica y epidemiológica de otros países ha mostrado que feriados largos son promotores de un aumento de la tasa de ataque de coronavirus. De hecho, se ha calculado que más o menos aumenta en un 10% el ataque de coronavirus cuando existen estos feriados largos, sobre todo en las personas que viajan a los diferentes lugares, porque obviamente se relajan, están en condiciones no siempre donde pueden ellos mantener el control sobre su seguridad y su sobreprotección, ¿verdad? Y la otra cosa que no queremos ver es, sabemos que durante los fines de semana, especialmente los domingos, el número de pruebas se reduce porque se cierran los laboratorios, algunos laboratorios privados sobre todo y algunos públicos, y con los asuetos y los feriados obviamente existe menos cantidad de pruebas. Y queremos nosotros desde la Coprecovid que tener 4 días con baja cantidad de pruebas, lo único que nos va a llevar es a una menos trazabilidad de la epidemia y al riesgo de que aumenten los contagios. Igualmente no recomendado el tema de las antorchas, doctor Asturias.
Definitivamente no. Sabemos que en este momento cualquier actividad que aumente la aglomeración y la posibilidad de que usted esté en interacción con otras personas, sobre todo si usted lo hace a través de varios municipios, conllevaría un riesgo alto de infección. También, doctor Asturias, usted tuiteaba hace algunos, bueno, en la tarde de hoy respecto a que no estaban autorizados ensayos en templos religiosos. ¿A qué se debe este tuit que usted publicó? Hay algunas iglesias que ya están abriendo o digamos, bueno, algunos templos ya han abierto, pero ¿a qué se refería usted en concreto? Bueno, el tablero de alertas claramente muestra que los municipios que están en rojo se ha permitido que las iglesias puedan tener servicios con 10 personas o menos o algunos eucaristías o eventos religiosos especiales. Lo que nos llamó la atención y nos preocupa desde la Coprecovid y el Ministerio de Salud Pública es tanto el anuncio de la Municipalidad de Villanueva como la Municipalidad de Petapa, donde hacía un llamado a las iglesias cristianas para convocarlos a discutir la posibilidad de una reapertura de un ensayo que según se decía la Coprecovid ha autorizado y que en este momento quiero ser muy claro que ni la Coprecovid ni el Ministerio de Salud ha autorizado ningún ensayo porque es la apertura de las iglesias y el aforo que las iglesias deben tener está claramente regulado dentro del acuerdo ministerial que regula el tablero de alertas sanitarias y no hay ningún ensayo que hacer. Doctor Asturias, agradeciendo la comunicación que ha tenido con nosotros, quisiéramos abordar una temática respecto de entrevistas que hicimos semanas atrás a alcaldes, luego de haber hecho público el mapa de contagios en el país. Y algunos alcaldes referían públicamente que rechazaban el estar en una posición o estar rankeados en color rojo cuando con poblaciones de 90,000 habitantes, por ejemplo, el caso de Santa Cruz del Quiché, tenían 78 o no alcanzaban los 100 contagiados. Reportados. ¿Podría ampliar en cómo se construye el indicador y cuáles son los elementos centrales que definen la posición en el ranking establecido? Sí, la posición en el tablero de alertas o su nivel de alertas a nivel municipal es definido por 3 indicadores importantes. Los 2 que tienen más peso es uno, la cantidad de casos que usted tiene por población, por cantidad de habitantes que tiene en su municipio, y eso dependiendo de esa incidencia, usted se clasifica con una cantidad de puntaje y un color. La otra es, si usted, digamos, no tiene una cantidad de casos grande, también puede pesar el porcentaje de pruebas que se tornan positivas de las pruebas que usted ha hecho en los últimos 15 días. Y finalmente hay un tercer indicador que tiene menos peso, pero no por eso menos importante, es la cantidad de pruebas que usted está haciendo por la cantidad de habitantes por día, de manera que aseguremos que el municipio puede seguir trazando la epidemia. Yo sé que ha sido difícil para muchos alcaldes a veces comprender por la importancia de tener este tablero y la importancia de tenerlos en una alerta sanitaria, pero con el tiempo comprenderán la importancia de mantener protegida a su población y este tablero permite que las alcaldías sepan cómo irse regulando y permiten a aquellas que ya han logrado en conjunto con su población controlar la epidemia, comenzar a reabrir algunas actividades económicas de manera que puedan sostenerse económica y socialmente adecuada. Doctor Asturias, en cuanto a los gimnasios, se había anunciado pues un protocolo de prueba en algunos gimnasios de la ciudad capital de Guatemala. ¿Este proceso sigue en firme? Bueno, sigue en marcha. Hay los 27 gimnasios que están autorizados para hacer el ensayo, están en proceso de hacerlo. La Coprecovid en conjunto con el Ministerio sigue vigilando de cerca las actividades y ha supervisado varios ya de los gimnasios que están haciendo los ensayos. Tenemos de hecho una evaluación preliminar para la semana que viene en términos de qué tanto se han apegado a las buenas prácticas de los ensayos clínicos o de los ensayos de gimnasios y se esperaba que este ensayo dure aproximadamente un mes, de manera que determinaremos qué tanto los gimnasios pueden ser un lugar seguro para la población, de manera que establezcamos si las regulaciones que inicialmente se establecieron en el tablero pueden o no ser modificadas, pero eso va a depender de lo que se haya visto con las buenas prácticas y el nivel de contagio que se establezca.
Doctor, cuando usted refiere que uno de los componentes centrales del indicador es el número de pruebas que se realizan, ¿cómo se está testeando a nivel de los municipios la enfermedad? Y uno de los alcaldes refería en concreto que se había hecho el planteamiento de que las municipalidades asumieran costos para poder hacer un tamizaje mayor con pruebas en la población de los municipios. Claro, es que tenemos que comprender dos cosas. Uno, el Ministerio de Salud está haciendo un esfuerzo máximo en tratar de llevar esas pruebas a todas las municipalidades, pero durante una epidemia y bajo el Código de Salud, tenemos que recordar que las municipalidades son parte de ese sector salud. Está claramente indicado en el Código de Salud. Y por tanto, ellas deben sumarse al esfuerzo que hace el Ministerio de Salud en tratar de llevar las pruebas a la población. Así que no es una obligatoriedad, pero hemos visto muy positivo las municipalidades que realmente han comprendido cómo llevar a cabo ese tablero de alertas sanitarias y cómo trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud. Así que a veces cuando el Ministerio de Salud, digamos, no logra tener todo el número de pruebas, muchas municipalidades han salido al frente a coadyuvar en la adquisición de esas pruebas rápidas de antígeno, de manera que podamos tener esa trazabilidad de la epidemia que es tan importante. Ahora bien, doctor Asturias, digamos, estamos en otro momento, al mes de septiembre de 2020, otro momento, un momento totalmente diferente a, digamos, marzo o abril, cuando había un pánico colectivo, cuando uno se enteraba de que alguien tenía COVID, entraba uno, pero en pánico, ojalá no se vaya a morir. O sea, era una cuestión anímica terrible. La situación ha cambiado y también, como hablábamos con Cristian, si algo nos ha dejado esta pandemia es que los colapsos y los muertos no se pueden esconder. ¿A qué le atribuye usted que, digamos, Guatemala no cayó en una situación tan caótica como las imágenes de Guayaquil, Ecuador, o como la misma Bolivia o incluso el mismo Perú, que se han visto desbordados con muertos en las calles? ¿A qué le atribuye a usted? ¿Hay más información hoy en día de cómo tratar esto? ¿Estamos más preparados, más conscientes? ¿Qué cree usted que abonó a que no cayéramos en una situación tan terrible? Yo creo que Guatemala tuvo varios aciertos en el manejo de la epidemia. Uno fue un encierro inicial temprano, y eso lo que nos ayudó principalmente es a tener listos una buena cantidad de camas hospitalarias que no se tenían al inicio de marzo y que se lograron tener para mayo cuando la epidemia comenzó a escalar. La segunda que yo le atribuiría, y tal vez que lo he venido repitiendo como una de las estrategias más afortunadas, fue el haber implementado la mascarilla de uso universal en todo el país y en toda la población, que creo que después la mayoría de países han recapacitado y entendido que este virus, que se transmite por probablemente aerosoles al mismo tiempo que por gotas respiratorias, la mascarilla se convierte en un escudo de defensa muy básico para evitar el contagio. Y finalmente creo que tenemos que atribuir el gran esfuerzo que tanto médicos, enfermeras de este país han hecho. Ellos han logrado, a través de aprender cómo tratar esta enfermedad mejor, una reducción importante de la mortalidad, de manera que hoy por hoy, por ejemplo, el porcentaje de guatemaltecos que muere de esta enfermedad es menor de lo que teníamos hace 2 o 3 meses. Así que creo que hemos de alguna manera sido afortunados, pero yo quiero, digamos, abonar de que la población guatemalteca ha contribuido mucho a este proceso, y por eso quiero ser muy cauteloso y muy claro de que el salir de una manera inadecuada, el reaperturar violando las regulaciones que el Ministerio de Salud ha establecido, puede llevarnos a revertir esas ganancias y esos aciertos que, si usted quiere, Guatemala ha llevado a este momento. Doctor, ¿realmente llegamos a una meseta de la curva de contagios? ¿Cuándo se llegó? ¿Y hay todavía probabilidades, a partir del comportamiento que ha habido en las últimas semanas de la enfermedad, de un rebrote, de una segunda ola que pudiera afectar a la población e igualmente tener un impacto en el sistema de salud guatemalteco?
Claro que sí, la pregunta no es si se va a dar una segunda ola, la pregunta es cuándo se va a dar. Y la predicción era inicial de parte de la COPRECOVID es que si íbamos a ver una segunda ola o un repunte, sobre todo en la meseta central, o sea, la región central y metropolitana del país, que es la que vio la primera ola antes, la íbamos a ver en esta segunda parte de septiembre. Todavía no hemos visto signos importantes de una escalada nueva, pero aún estamos vigilando de una manera muy cautelosa los indicadores para estar viendo si no aumenta los casos en las próximas semanas. Si los guatemaltecos seguimos atendiendo las regulaciones correctamente, nos cuidamos y evitamos las aglomeraciones y usamos la mascarilla todo el tiempo y bien, creo que podemos todavía mantenernos ese nivel de contagios controlados, de manera que esa segunda ola o no se dé o se dé de una manera más aplacada de lo que de que pudiera darse como se vio en otros países. Esta segunda ola, doctor Asturias, ¿cuál sería el indicador para medir, para decir, en este momento estamos ya resintiendo este rebrote, esta segunda ola? ¿Sería por un incremento abrupto en el número de pruebas, asistencia de las personas a los hospitales? ¿O cuál sería el factor que les dice a ustedes o les diría a ustedes, ahorita estamos viviendo esta segunda ola? Bueno, van a haber dos indicadores que yo veo muy de cerca. Uno es el porcentaje de positividad de pruebas, o sea, no el número de pruebas, sino que qué tan de las pruebas que hacemos, qué porcentaje se vuelven positivas. Hemos visto una constante disminución en todo el departamento de Guatemala y los departamentos centrales, así que si viéramos que eso vuelve a repuntar de nuevo, es el primer indicador de que el contagio está aumentando en estas áreas. Y el segundo es la ocupación de camas hospitalarias. Sabemos que ese va a ser el segundo indicador que vamos a tener que estar vigilando de cerca. Las camas hospitalarias, como ustedes saben, estuvieron saturadas, sobre todo en los hospitales temporales COVID, a más del 90-95% durante el pico de la primera ola. Hoy por hoy esa ocupación está en alrededor del 50% o en algunas veces menos. Y si viéramos de nuevo una reescalada a tener el 70%, 80% de ocupación, esto nos estaría indicando que estamos enfrente de una segunda ola. Doctor, nos acercamos al cierre de la entrevista, pero es importante para aquellos guatemaltecos que estén por regresar al país, sea por retornar o por visitar a sus familiares, ¿habrá disponibilidad de pruebas en los aeropuertos y en las fronteras para poder hacer la prueba inmediata si no la hubiesen hecho antes de salir del país en el cual están en este momento viviendo? Esa es la intención a nivel del Aeropuerto Internacional Aurora, tener la posibilidad de que ya sea que detectemos a un pasajero que trae síntomas o que sea sospechoso de COVID, o aquel pasajero que por alguna razón, digamos, quiera tratar de certificar que no viene infectado y no haya podido hacerse una prueba en el exterior, pueda potencialmente realizarse la prueba en el aeropuerto. Ese último proceso está siendo afinado esta semana, pero eso se espera tener disponible a nivel del aeropuerto La Aurora. Y ya para finalizar, doctor Asturias, su valoración en torno a todo este proceso de investigación y desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál es su previsión en cuanto a cuándo podrá estar lista alguna vacuna y sobre todo la temporalidad en que al estar lista esa pueda venir a Guatemala? Bueno, hay varios pasos que todavía tienen que ocurrir. Sabemos que la mayoría de vacunas, que no son muchas, pero las vacunas que están en este momento en lo que llamamos la fase de estudio 3, que es la fase que nos demuestra si la vacuna es segura y si es efectiva en contra de la prevención del coronavirus. Van a ser probablemente estar disponibles los primeros datos para finales de octubre, en algún momento en noviembre. Todavía después de eso habrá una evaluación que tienen que hacer las autoridades regulatorias, tanto de los Estados Unidos como Europa, en términos de estar seguros si la vacuna
ha llevado todos los mecanismos para ser autorizada. Y luego de eso viene el proceso de recomendación, a qué grupo se les va a poner, con qué dosis y si existe la cantidad de dosis necesaria para ser distribuida. Creemos que obviamente los países que han desarrollado la vacuna, como el Reino Unido, Estados Unidos, van a tener las primeras dosis de vacuna. Esto podrá ocurrir si todo marcha perfectamente bien, tal vez para el inicio del primer trimestre del año que viene. Y después, si la producción se aumenta a un nivel alto, probablemente habrá disponibilidad ya para países como Guatemala, quienes han asegurado ya su posición dentro del mecanismo COVAX, que es un mecanismo que asegura que va a haber una distribución equitativa de la vacuna para países como los nuestros. Bueno, pues muchas gracias al doctor Edwin Asturias, titular de la COPRECOVID, por habernos acompañado esta noche. Gracias. Buenas noches. Bueno, Cristians, esto hay que pensarlo para de junio del 2021 en adelante y poniéndolo en términos coloquiales, barato, ¿no? Y eso, Mario, agravado por el hecho de que no van a haber 17 millones de vacunas en disponibilidad solo para Guatemala. Es decir, además de que estamos en un mecanismo de espera, estamos en cola respecto de la distribución de la vacuna, no va a haber cantidad ilimitada para proteger a toda la población de este país. Y es que recordemos que son, o sea, es el mundo entero queriendo adquirir esta vacuna cuando, digamos, ya surjan. Bueno, al menos las que Guatemala ha solicitado ya formalmente, que es la de AstraZeneca con el apoyo de investigación y desarrollo de la Universidad de Oxford, pero allí está la mayoría de Latinoamérica. Yo me atrevería a plantear, Mario, que inmunidad no va a haber antes del 2024. Habrán quienes podrán tener acceso a vacunas, pero la verdadera prevención se dará incorporar a nuestra cotidianidad ya todo lo que se ha insistido hasta el cansancio de la mascarilla, el gel, etcétera. Eso creo que va a ser mucho más efectivo porque la vacuna, además de cara, no va a ser tan accesible. Tan inmediata, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa, 10 de la noche con 4 minutos y vamos a volver para hablar acerca de usurpaciones e invasiones. Ya venimos.